Hola, hoy día vamos a hacer una ayudantía que va a explicar el modelo ISLM PC, que se refiere a Phillips Curve, y voy a repasar primero como los supuestos del modelo y vamos a verlo caso por caso, viendo los gráficos para que puedan entender cómo modelar en cada escenario. Vamos a partir explicando lo de siempre. El modelo IS ya lo explicaron en ayudantías anteriores. Va a ser el producto que compone del consumo, la inversión y el gasto público, la curva LM, que va a ser la decisión del Banco Central de fijar una tasa de interés real, y la Phillips Curve, que va a ser la diferencia entre la inflación menos la inflación esperada, que va a ser igual a una constante que multiplica la diferencia entre el producto actual menos el producto potencial, que es, en los que tengan con machados va a ser el potential output. Y como, bueno, más adelante vamos a graficar la curva y vamos a explicar cómo funciona, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que cómo va a cambiar esta curva si yo cambio el potential output o si yo cambio la expectativa de inflación. Al final son las variables. Hay dos supuestos súper importantes sobre la expectativa de inflación futura para considerar en este modelo. Primero es que hay dos escenarios, la expectativa adaptable y la expectativa anclada. En el caso de las expectativas adaptables, el precio que se espera va a depender de la inflación de ayer, ¿se entiende? El precio esperado va a depender de la inflación de ayer. Y en las expectativas ancladas, la expectativa de inflación va a estar anclada a un objetivo inflacionario. Es decir, por ejemplo, si en Chile el Banco Central fija una meta inflacionaria del 3% de inflación, eso significa que estuviésemos en el caso de expectativa anclada, que siempre la inflación se va a mantener en 3%. Respecto a los timings de los gráficos, esta cuestión se cumple para la gran mayoría de los casos, que en el corto plazo, cualquier cambio, shock, alguna de estas variables, en el corto plazo va a ser igual que el modelo ISLM, exactamente igual, solo que ahora en el mediano plazo, y esto lo voy a explicar más adelante con los gráficos, el Banco Central ajusta R para llevar el producto lo más cerca al potential output, que es YN. Es decir, el Banco Central, su misión es hacer que el producto Y se acerque lo más posible a YN. Para los casos de los gráficos, vamos a analizar dos casos: las expectativas adaptables y las expectativas ancladas. Para el caso de las expectativas adaptables, que es que la gente va cambiando su expectativa de inflación en el tiempo, vamos a tener el equilibrio del modelo ISLM clásico, que va a determinar un producto dado y un R dado. Vamos a estar en el supuesto de que el banco, que la economía no está produciendo el PIB potencial que deberían tener, ¿ya? Ahora, les quiero explicar un poco, ¿qué es el PIB potencial? El PIB potencial es la intersección entre la curva de Phillips con, en el caso de la expectativa adaptable, que el cambio de la inflación sea cero, ¿ya? Entonces, el PIB potencial va a determinar una tasa de interés real natural, que la vamos a simbolizar como RN, que el Banco Central va a aspirar a tener para hacer que el producto sea el más óptimo, por decirlo así, porque en este caso la economía siempre va a estar mejor cuando la inflación es igual a la inflación esperada. Entonces, por lo mismo, quiero que se queden con que estamos en un escenario donde no estamos produciendo el PIB potencial y que para llegar a este PIB potencial el banco va a tener que aumentar la tasa de interés real. ¿Se entiende? Entonces, eso. Y es muy importante que los ejes de la curva de Phillips van a ser Y en el eje X, en el eje X va a ser Y, es redundante. Y en el eje Y va a ser el cambio en inflación, y eso es súper importante que lo tengan claro, porque esa es la gran diferencia que hay entre expectativas adaptables y expectativas ancladas. Y que siempre vamos a estar graficando respecto al cero, porque supuesto de expectativa anclada, la economía va a estar mejor cuando la expectativa de inflación es igual a la inflación. Y eso significa que el cambio entre esas dos va a ser cero, que es lo que simboliza esta línea roja acá. Ok, entonces para el caso de las expectativas ancladas,
va a ser un poco parecido, solamente que tiene esta gran diferencia que en el eje Y va a ser el nivel de inflación, no va a ser el cambio inflacionario. El eje X va a ser el producto, y es un poco lo mismo, estamos partiendo de un escenario donde la economía no está produciendo el PIB potencial, y la tasa de interés real natural debería ser, es mayor a la tasa de interés que está dada en ese momento para alcanzar el PIB potencial de la economía, es decir, hacer esto de acá, ¿ya? También otro cambio muy importante entre cada caso es esto de acá, de que no parte desde el cero, sino que parte desde un nivel de inflación dado. Es decir, por ejemplo, esta cuestión de acá podría ser, no sé, un 3%, ¿se entiende? Porque es la meta inflacionaria. Entonces, acá es donde se fija el eje X, donde está la meta inflacionaria. Y la intersección entre la meta inflacionaria con la curva de Phillips va a determinar la tasa de interés real natural. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a ver la evolución del producto y de la inflación en el tiempo. Y vamos a ver de nuevo los dos casos, expectativa adaptable y expectativa anclada. Para el caso de la expectativa adaptable vamos a tener el siguiente supuesto de que estamos inicialmente con un cambio inflacionario positivo, que el Banco Central quiere que la producción sea igual al PIB potencial y quiere que obviamente la inflación disminuya en el tiempo porque estamos con inflación positiva, y acuérdense que en este caso uno siempre quiere que el cambio de inflación sea cero, o sea hay que disminuirla. Y que el ajuste es costoso y lento. ¿Por qué? Por el tema de que las expectativas son adaptables. Entonces eso significa que el ajuste siempre va a ser costoso. Bueno, entonces voy a partir como con los timings. Ahí yo tengo como un resumen para que lo puedan ver. Entonces vamos a ver el gráfico. Estamos inicialmente en un PIB que es mayor al PIB potencial, por eso tenemos una inflación, un cambio de inflación que es positivo. Entonces lo que primero que vamos a hacer es que vamos a aumentar la tasa de interés real para llegar al PIB potencial, que era lo que habíamos hecho en el otro gráfico, en el video anterior. Pero ¿qué va a pasar? Como el ajuste es costoso y lento con la expectativa, el aumento de esta tasa de interés va a ser mayor a la tasa de interés real natural, ¿ya? Entonces vamos a estar en este escenario, el M1. Y en este escenario vamos a llegar a un nivel de producto que es menor al producto potencial, y vamos a tener, entre comillas, como deflación. Eso es lo que explica un poco lo que pasa acá en este gráfico. Luego, ¿qué va a pasar? El Banco Central se da cuenta de que tiene una tasa de interés real mayor que la tasa de interés real natural, así que después la disminuye. Entonces va, como que básicamente lo que hace es, perdón, hace esto y después vuelve a la tasa de interés real natural. Eso lo voy a poner acá con puntos. Este es A, este es A', y después vuelve, o sea, perdón, A' nomás, y después A doble'. Perfecto, llegar lo mismo, acá está en A, después va a llegar a A' y después a doble', ¿ya? O sea, lo que yo quiero que se queden es que partimos de un caso inicial donde el PIB no era igual al PIB potencial. Para poder llegar a este PIB potencial hay que aumentar la tasa de interés real, pero como el ajuste es costoso y lento, vamos a llegar a una tasa de interés más alta que la tasa de interés real natural, y luego el Banco Central se va a dar cuenta de esto y va a disminuir la tasa de interés real a la tasa de interés real natural. Voy a llegar acá a la curva LM2. Luego, en la curva de Phillips, vamos a ver que vamos a bajar hasta este punto y luego vamos a subir esto para llegar al equilibrio, ¿ya? Lo que vemos con los gráficos de inflación y el producto, un poco como reflejando lo que está pasando. Acá lo que está pasando es que el producto va a disminuir hasta A', como se ve acá en el gráfico, por eso baja hasta este punto, y luego va a aumentar porque va a volver al PIB potencial, ¿se entiende? Es literalmente como reflejar un poco lo que pasa en el gráfico. Primero el PIB
disminuye mucho y después vuelve a subir para llegar al PIB potencial. Y pasa lo mismo con la inflación. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver la evolución del producto y de la inflación en el tiempo para el caso de las expectativas ancladas. Los supuestos son lo mismo, vamos a tener un caso de inflación mayor que cero, en verdad, porque son expectativas ancladas, entonces no hay cambio. El Banco Central quiere que la producción sea igual a al PIB potencial y quiere que la inflación disminuya. Eso, perdón. El timing es que en el corto plazo los precios no se ajustan y el Banco Central no va a reaccionar, y en el largo plazo los precios se ajustan y el Banco Central sí reacciona. Como tengo una meta inflacionaria constante, es súper importante que en estos casos nosotros no nos vamos a pasar de esta meta inflacionaria. ¿Okay? Entonces, volviendo al gráfico, vamos a tener que vamos a estar inicialmente en un nivel de inflación que es mayor que cero, ¿ya? En el corto plazo no va a pasar nada, en el sentido de que no pasa nada, y en el largo plazo, ¿qué va a pasar? El Banco Central va a aumentar la tasa de interés real hasta llegar al PIB potencial. Eso básicamente. Esto es lo que pasa en el largo plazo. Lo que va a pasar es que el Banco Central va a cambiar R y se va a mover la curva de M. Y en la curva de Phillips, ¿qué va a pasar? Va a ir disminuyendo la inflación, como en niveles, ojo, siempre en niveles. Y eso. Y ahora vamos a explicar el caso del espiral deflacionario, que se conoce en clases como el Zero Limit Bound, que se abrevia así siempre en todos los ejercicios. Los primeros supuestos, que estamos en expectativa adaptable, que inicialmente el precio igual a la expectativa de precio igual a 0 y que la tasa de interés real natural es menor que 0. ¿Ya? El Banco Central, como siempre, quiere lograr que el producto sea igual al producto potencial e inicialmente tenemos que en equilibrio, según el modelo ISLM, tenemos un R que es mayor que 0 y por lo tanto mayor que la tasa de interés real natural. Ok, entonces prácticamente como para modelarlo, acá está el caso inicial, si no me equivoco acá. Y acá tenemos un problema porque el Banco Central quiere disminuir la tasa, disminuir la tasa real hasta alcanzar el PIB potencial, pero esto no puede pasar porque R no puede ser negativo. ¿Ya? Esta restricción es la que se llama el Zero Limit Bound, es porque los bancos centrales, cuando están en este caso, se ven estancados porque no pueden tener tasas reales negativas, y lo máximo que pueden llegar es a que la tasa de interés real sea 0, ¿ya? Es decir, que pase del punto A al punto A'. El tema es que, como siempre va a pasar, que voy a tener un producto, acá va a tener un producto I, este es el producto IN, siempre voy a tener un producto que va a ser menor al producto potencial, a pesar de que esté acá. Entonces lo vamos a decir como el producto 1. A pesar de que yo esté acá, el producto nunca va a ser exactamente igual al producto potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Como siempre tenemos que el producto nunca va a ser igual al producto potencial, siempre vamos a tener que el cambio de inflación va a ser menor que 0. Y si el cambio de inflación siempre va a ser menor que 0, esto es lo que se llama como la espiral deflacionaria, que siempre vamos a tener deflación. ¿Cómo los países pueden salir de esta trampa? Porque, insisto, estamos en una tasa de interés real negativa que es menor que 0, y el Banco Central no puede bajar la tasa de interés real porque no puede ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Una alternativa como para que los países que caen en esta trampa inflacionaria puedan salir es, lo voy a simbolizar con el plumón azul, aumentar el gasto público. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con aumentar el gasto público? Cuando aumentáis el gasto público, lo que estáis haciendo por la curva del IS, acuérdense que la curva IS representa el producto, que va a ser el consumo, la inversión, más el gasto público. Y lo que estoy haciendo es aumentar el gasto público
por lo tanto va a aumentar el producto. Entonces esto es un desplazamiento de la curva IS hacia acá. Y al hacer esto, el banco podría disminuir la tasa monetaria, o sea la tasa de interés real, a cero, y de esta manera sí podríamos alcanzar el producto potencial, ¿ya? Entonces una alternativa para poder salir de esto es aumentar el gasto público o aumentar cualquiera de estas variables que hace que la curva IS se desplace hacia este punto o de este punto hacia arriba, básicamente. Este es como el mínimo, porque es cuando la tasa de interés real es cero. Ok, entonces ahora, después de la explicación, vamos a tratar de responder el ejercicio de la ayudantía y ver si lo que expliqué antes le hace sentido. Ok, entonces el ejercicio 10.2 de la guía, el Banco Central fija una tasa R, eso significa que hay expectativas inflacionarias ancladas. El gobierno decide disminuir el gasto público de manera permanente y la inflación es suficientemente alta y eso significa que no hay el Zero Limit Bound. ¿Ya? Eso significa que no vamos a caer en una trampa inflacionaria por disminuir la tasa de interés real. Ok, entonces la pregunta dicen, ¿cuál es el efecto del producto en el corto plazo y el modelo ISLM? ¿Ya? Entonces cuando te dicen que van a cambiar una variable, siempre hay que escribir las fórmulas de las curvas. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la fórmula de la curva IS, que te dice que el producto va a ser igual al consumo, de la diferencia entre el producto y la tasa de impuesto, más la inversión, que depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés, y el gasto público. ¿Ya? Entonces están diciendo por enunciado que esta cuestión va a disminuir, y si esta cuestión va a disminuir, esto significa que la curva se va a desplazar en el corto plazo. Acuérdense que en el video que expliqué era que en el corto plazo pasaban los movimientos de la curva del modelo ISLM. Entonces en el corto plazo va a disminuir la curva IS y eso va a hacer que, dado un R de equilibrio, va a disminuir el producto. ¿Ya? Entonces la respuesta es que en el corto plazo, como solamente lo vamos a ver en el modelo ISLM, o sea la pregunta hace como que solamente ocupemos ese modelo, va a disminuir el producto. Entonces ahora la pregunta B, vamos a ver el efecto del producto en el mediano plazo, asumiendo que el Banco Central trata de mantener la inflación en una meta inflacionaria constante, y te dicen que ocupé el modelo ISLM-PC. ¿Ya? Entonces, inicialmente, como la letra A había explicado anteriormente, aumentar el gasto público hace que se desplace la curva IS en el corto plazo, ¿ya? Y vamos a estar en este punto A de acá. ¿Qué va a pasar? Vamos a estar en un nivel de producto que es menor al producto potencial. Entonces el Banco Central, como siempre quiere hacer que el producto actual sea igual al potencial, va a disminuir la tasa de interés para poder llegar al producto potencial. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá un nuevo R, va a pasar por A acá, y lo que va a pasar es que en el mediano plazo el Banco Central va a disminuir R para hacer que aumente el producto. Y después en la pregunta C voy a explicar en la fórmula de la curva IS el por qué pasa esto. La letra C te pregunta si en el mediano plazo el modelo ISLM-PC predice que la inversión va a aumentar o disminuir. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que en el corto plazo se van a desplazar las curvas, se va a desplazar la curva IS y vamos a llegar al punto A', de acá. ¿Ya? Y habíamos dicho que en el mediano plazo, ¿qué va a pasar? El Banco Central va a bajar la tasa de interés para lograr el PIB potencial, que es este de acá. PIB potencial, estamos acá. Queremos llegar hacia acá, entonces lo que hace el Banco Central es que disminuye la tasa de interés real. El tema es que hay un desplazamiento en la curva IS, en el mediano plazo, ¿ya? Que es este desplazamiento de acá, ¿ya? ¿Qué está pasando? Cuando el Banco Central disminuye la tasa de interés para volver a llegar al PIB potencial, cuando yo veo esto en la fórmula de la curva de IS, veo que depende negativamente de la tasa de interés real,
pero la tasa de interés real está disminuyendo, entonces ¿eso qué va a producir? Va a producir que aumente la inversión, ¿ya? Entonces, como está aumentando la inversión, se puede ver que nos estamos moviendo en la curva, en el mediano plazo, ¿ya? En el mediano plazo. Y gracias a este aumento de la inversión vamos a poder llegar a el PIB potencial. ¿Y por qué? Es porque está aumentando tu producto, básicamente. Entonces, va a aumentar el producto porque el Banco Central decide disminuir la tasa de interés real, y al disminuir la tasa de interés real está aumentando la inversión. Y eso se puede ver fácilmente en la fórmula de la curva IS y en una transición en la curva porque estamos en el mediano plazo. Eso. Ya. Para todas las personas que tengan como problemas con su estudio ahora mismo por lo que está pasando en Chile, pueden mandarle un mail a apoyoestudiantil@facea.uc.cl. Les van a dar ayuda. Si tienen alguna pregunta sobre la ayudantía anterior, los dos ayudantes que hicieron la ayudantía fue Vicente Monita y Vicente Herrera, que están sus mails. Sobre la pregunta de Mundell Fleming, le pueden mandar un mail a Pablo Lafuente. Sobre el modelo ISL-MPC, cualquier pregunta, lo que sea, mándenme un mail a mí, Nicolás, y cualquier otra duda, como que sea del ramo general o alguna duda que no pudimos responder nosotros los ayudantes, le pueden preguntar a la ayudante jefa, que es la Claudia. Eso, mucha suerte en el estudio y ánimo.